Buen día, ¿cómo les va? Eh, Mientras todo el mundo hablaba de Maradona, inclusive nosotros, todos preocupados por Maradona, los hijos de Maradona, las mujeres de Maradona, las anécdotas de Maradona, el Senado votó el disparate de la reforma de la ley del Ministerio Fiscal. Eh, Logró esta cosa extraña de que para aprobarlo mayoría simple, es decir, para aceptar o nombrar a un procurador mayoría simple. Para sacarlo hay que usar dos tercios. Es decir, las mayorías para determinar quién es procurador y cómo se lo saca no son las mismas. Yo supongo que esto lo resolverán en diputados y si no lo resuelven se presentará un amparo y empezará el baile legal. Pero yo lo que les quería hablar en esta mañana cortito es en un problema de percepciones. Yo tengo algunas evidencias, muchas sospechas, eh, que la Argentina tiene una división cartesiana. Digamos, hay un porcentaje X, que un X muy importante, que realmente le importa un bledo la política. Sinceramente les importa un bledo quién es el intendente, quién es el presidente, quién es el gobernador, los diputados. Días pasados vimos, horas atrás mejor dicho, vimos miles de personas yendo a un velorio virtual sin mascarilla, sin protección, llevados en colectivos por intendentes, etcétera, etcétera, no para rendirle homenaje a un jugador de fútbol, sino para cumplir con el rito, ¿no es cierto?, impuesto desde el populismo gobernante. Le salió mal, fue un escándalo. Ahora la ministra de Seguridad le echa la culpa que el manejo de la casa militar lo tiene Janina Hidalgo Maradona y Claudia Villafañe. Es decir, tres civiles manejaron la casa militar, la seguridad de la casa de gobierno. Todas estas preguntas que nosotros nos hacemos y tratamos de contestar y a veces no nos reímos, etcétera, etcétera, lo único que desnuda dramáticamente es que a un porcentaje importantísimo de la sociedad le importa un bledo quien nos gobierna. Un bledo. Del resto, hay, póngale un 50% para dar un número, que por ahí está un poco más politizado, o tiene intereses más directos, o de últimas tienen la sensación de que quien gobierna es importante. La pelea es ahí. Para una gran parte de la sociedad el Estado son los intendentes. Es decir, para las provincias de Buenos Aires, por ejemplo, el Estado es el intendente. Es el tipo que te da la bolsita, es el tipo que te pasa, te hace el cordón cuneta, te pasa a recoger la basura, te habilita el permiso para entrar al cementerio. Es decir, el Estado como figura central de autoridad es el intendente. Y ya vemos cómo son la mayoría de las intendencias de la provincia de Buenos Aires. Para dar un ejemplo, simplemente para dar un ejemplo. Eh, por lo tanto, la tarea nuestra, que somos, se supone, la parte de la sociedad más politizada, más sofisticada,
con mayor cultura política, es arduo, es muy arduo. Pero esto no es nuevo, esto fue siempre así. El peronismo tiene una base electoral que oscila entre el 30 y el 35%. Lo va perdiendo con el paso de los años, porque los años no solo pasan para mí, también pasan para los militantes peronistas, cuyo recuerdo del peronismo, de las luchas, de la resistencia, de los años que estuvo proscripto, todo eso se va perdiendo, si se va diluyendo, como decía Ricardo Guirales, y se fue yendo como se desangra una herida al final del Don Segundo Sombra. Por lo tanto, ¿qué queda del peronismo? Los símbolos. Y Julio Bárbaro. Pero el peronismo es una marca, como si fuera un merchandising, ¿no? Es una marca, es un registro que le permite a cualquiera que lo utiliza asegurarse una base electoral. Es una franquicia, como McDonald's. Pero el peronismo que nosotros hemos conocido en los 80, en los 70, en los 80, aún en los 90, está diluyéndose. Ellos mismos se han ido diluyendo. Entonces hoy está el kirchnerismo con su centralidad y presencia, que hace lo que se le da la gana. Y como hace lo que se le da la gana, lo hace mal. Y nosotros que somos democráticos, republicanos, gente de buen pensar, como diría la abuela, tratamos de convencerlos, de alguna manera, de que lo que hacen está mal, mostrándole la evidencia. Que la Casa Rosada fue tomada por una banda, que rompieron el busto de Irigoyen, que no tuvieron ningún respeto por los símbolos del poder, que usaron el cadáver de un pobre muchacho para hacer política, grosera y grotescamente. Eh, pero aún así necesitaron llevar un montón de gente en micro y en colectivos. Eh, Cuando nos pongamos a pensar seriamente, nosotros somos una sociedad muy particular, somos una sociedad que añoramos lo que no fue, como esa poesía de Serrat, ¿no es cierto? Añoramos lo que jamás sucedió. Eh, Me parece que tenemos que pensar este fin de semana, si podemos, en estas cosas y replantear nuestra propia estrategia como ciudadanos a la hora de pensar cómo vamos a votar el año que viene. Porque les explico, estos muchachos van a hacer lo que se les dé la gana. Entonces, plantear esto desde la civilización, es decir, decirle, mire, están haciendo las cosas mal, no sirve. Yo creo, sinceramente, por lo menos eso he pensado durante casi toda la noche, es que lo que nosotros debemos hacer es convencer a ese 10%, 15%, que por ahí sí se siente peronista, pero que tampoco se sube un micro para ir a un velorio, que, que bueno, vota por tradición, pero que ve cómo sus padres o sus abuelos están siendo esquilmados por esta administración, robándole los fondos de reserva en el ANSES, pagándole miserias, que están viendo, siendo aún peronistas, que han perdido su empleo, que ya no venden como antes si tienen un negocio, que tienen muchísimas dificultades para llegar a fin de mes, aún siendo peronistas, y que hay un punto
de crisis entre la lealtad y la realidad. Sobre ese punto de crisis entre la lealtad y la realidad es que nosotros debemos trabajar. Por eso yo insisto en terminar con este idioma de venganza, con este idioma que lo único que hace es cerrar filas, cuando lo que nosotros debemos hacer es ir rompiendo con elegancia, pero ir rompiendo los lazos que relacionan a la gente buena, honesta, que son hijos y nietos de peronistas, de esto que no es el peronismo, que es el kirchnerismo. Nuestra tarea central debería ser esa. Por lo tanto, debemos cambiar el idioma, la manera de encarar las cosas, la manera de decir las cosas. Si no tenemos piedad entre nosotros, seguimos con la crueldad entre nosotros, seguimos atacando entre nosotros. El problema somos nosotros. Hay 4 millones de usuarios de Internet. Calculan que en realidad hay algo menos de 2 millones y medio de activos en Internet. Activos, cuentas fuertes, así. Muy bien. Fuertes es de más de 150, 200 seguidores. Eh, Porque nadie puede administrar una cartera de 30K. Hay gente que me sigue, pero hace años, no sé, un año no se comunica. Todos sabemos que los seguidores se compran, todos lo sabemos. Que para muchos periodistas o personas famosas o que quieren serlo, no pueden arrancar con 20 seguidores o 10 seguidores como arrancamos nosotros todos. Y que hemos ido construyendo una relación. Por eso hago tanto hincapié en la honestidad intelectual cuando hablamos entre nosotros. Y digamos desde dónde lo decimos, desde dónde hablamos. Pues yo desde el arranque dije, hablo de este sector de la política nacional. Estas son mis ideas. Y no soy como mucho más. Si estos son mis principios, si no le gusta tengo otros. No, yo tengo uno solo. Lamento decirle en ese sentido, soy bastante básico. Mis principios son los principios de la Constitución. Eh, por eso me parece que debemos cambiar la manera de relacionarnos. Aún básicamente entre nosotros, pero básicamente con los queremos convencer. Hay un 10, 12, 15% de personas a las cuales es posible convencer. Entre otras cosas porque hoy en la oferta de Juntos por el Cambio hay un peronista histórico. Y la palabra traición para ellos no existe. No existe. Es decir, vos podés irte de un lado a otro dentro del peronismo, que el peronismo no te pasa factura por eso. Este peronismo mucho menos. Porque si no, Massa no podría salir a la calle. Massa jamás hubiera sido votado por los diputados peronistas si pensaran que la traición es un elemento definitorio. En política no hay traiciones, hay tomas de posiciones. ¿Está bien? ¿Está mal? No lo sé. Yo siempre he estado en el mismo lugar. Los que se corrieron fueron otros. Por lo tanto, yo no puedo opinar de lo que desconozco. E insisto, si nosotros queremos ganar a ese 10-15% de votos necesarios para definir una elección, tenemos que cambiar nuestra forma de acercarnos a la gente. Y arranquemos en Twitter, terminemos con los términos peyorativos con la gente que piensa distinto de nosotros. Si realmente nos interesa. Porque por ahí muchos de nosotros, sin saberlo, estamos del lado de ese 50% que le importa un bledo quien gobierna. Somos los que por ahí estamos más preocupados por darle los perritos, los gatitos, los actores, las actrices. Eso es importante, yo no voy a criticar eso, me encanta la ópera.
Pero tenemos que pensar seriamente esto, porque con el léxico, la semántica que utilizamos para acercarnos al peronismo, no les dejamos más remedio que quedarse donde están. Y lo que nosotros tenemos que hacer es sacarlos de donde están. Y para sacarlos de donde están, la única herramienta que tenemos es el idioma, son los gestos. La manera de decir, vení, sos bienvenido. Pasen un buen fin de semana. Les mando un abrazo enorme a todos.